Bien, hermanos, los voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 45:1, solamente como una pequeña introducción. Quiero que vayamos allá. El contexto de todo lo que está pasando acá es una boda, un matrimonio, y el ambiente es algo real, algo del palacio, algo del rey, los príncipes, todo eso. Y la ocasión es tan solemne, tan gloriosa, que ocasiona que el mismo salmista diga que su corazón está ardiente, que su corazón late fervorosamente, y por eso él dice en el primer versículo, acá dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Toda la situación que él ve, esta boda tan impecable, tan maravillosa, viendo la obra de Dios, esto recae inevitablemente en que el salmista adore a Dios y diga: oh Dios, cuánto te adoro, mi corazón rebosa. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Está adorando a Dios más allá de todo. Sí, no lo voy a leer entero. Más allá de toda la boda y lo importante que se está dando acá, lo majestuoso en el sentido terrenal, él lo lleva al plano espiritual, lo lleva a lo celestial, verticalmente, hacia arriba, y adora a Dios. Tu trono, oh Dios. Más allá de decir tu trono, oh Rey, tu trono, oh Dios. La idea acá es que sigamos conversando sobre lo que es la adoración. Cuando nuestro corazón en verdad está fervoroso, ardiente, latiendo, inevitablemente dirigiéndose hacia Dios. Y yo para esto usé un libro como este, que es de John MacArthur, un autor bien conocido, que escribe esta cosita chiquitita que se llama Adorar, la máxima prioridad. Lo he estado leyendo y he estado sacando ideas de ahí, y lo he hallado pero muy certero. Así que quiero compartir cosas importantes con ustedes. Eh, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, vamos, al igual que la semana pasada, vamos a estar leyendo harto de la Biblia, pero no va a tomar mucho tiempo, así que tranquilos. En Lucas capítulo 24 se describe un hecho muy reconocido por todos. Cuando están los dos discípulos, van camino a Maús y se encuentran con Jesús, no lo reconocen, y los discípulos estaban muy tristes. eh, entonces Jesús les comienza a explicar la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se hablaba a ellos, pero ellos no reconocían que era Jesús. Una cosa que nos deja muchas veces perplejos, no entendemos cómo es que no reconocieron a Jesús y eran discípulos de él. Bueno, yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios sabremos qué pasó realmente, que no lo reconocían, su cara era distinta, eh, algo pasó, su gloria lo hacía identificable, no sé en verdad qué haya pasado en eso. Pero ocurre algo similar a lo que dice el salmista en el corazón de él. Y él en el versículo, miren, leamos antes de llegar al tema del corazón, versículo 13 al 16, para que veamos la historia. Y he aquí dos de ellos eh, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Acá Jesús ya está resucitado. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, como que estaban ciegos, tenían algo acá que no los dejaba ver, para que no le conociesen. Estaban velados en el sentido espiritual, no podían ver la gloria de Dios y que Jesucristo era el mismo que les estaba hablando. No podían ser capaces de razonar que Jesús había resucitado. Entonces en el versículo 25, cuando Jesús ya le empieza a hablar a ellos ya directamente, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les comienza a explicar la palabra de Dios.
¿Qué habrán sentido ellos cuando Jesús les empieza a explicar la palabra de Dios? ¿Cómo se habrán sentido? Mira el versículo 32. Ya supieron que era Jesús, pero Jesús, ¿qué hace cuando ellos se dan cuenta que era Él? Desaparece. Desaparece. Bueno, así es Dios, así hace las cosas como Él quiere. Y Jesús desaparece de su vista, y en el versículo 32 ellos se quedan reflexionando en lo que pasó y dicen, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esa es la reacción que tenemos que tener ante la palabra, explicada correctamente y apuntando a Jesucristo. Nota que no es la idea tanto de leer la palabra y explicar todo lo que está pasando simplemente así, ¡pam! Ahí está, en este texto dice esto. No, sino que Jesucristo les explica la palabra apuntando a Jesucristo. ¿Y qué hacían ellos? Su corazón ardía. Su corazón, si fuera agua, estaría hirviendo. Estaba enardecido completamente. Esa era la reacción ante ellos. ¿Por qué? Porque veían que la palabra de Dios estaba apuntando finalmente y les estaba mostrando a Jesucristo. Y ellos lo pudieron ver ahí. Y era Él. Era esa misma persona que estaba ahí, era Jesús. La palabra se había cumplido. Maravilloso, decían ellos. Y esto, ¿por qué se produce? Porque Dios es el que aviva nuestros corazones con su justicia en su palabra y con su amor cuando la palabra se aplica a nosotros. Aviva nuestros corazones cuando estamos flojos, cuando estamos fríos, tibios. El Señor aviva nuestros corazones cuando estamos dormidos. El Señor nos despierta. Y eso lo tenemos que hacer ¿para qué? ¿Para qué el Señor hace que nuestro corazón arda? Para que adoremos a Dios. Nosotros como somos del bosque tenemos algo en nuestro ADN muy fuerte, muy marcado, que es que las palabras en griego, eso ya es como, ahí está, listo, todo, no hablan de griego y sabemos, ya, los del bosque saben, yo he notado eso, hablando con los de otras iglesias, así, ubican griego, así como los de los avellanos de repente ubican hebreo, bueno, son cosas distintas. Hay dos palabras para adoración. Yo creo que a ustedes les suena la palabra proscuneo, que es la idea de alguien que se humilla ante otro, se acerca a otro y le besa la mano. Así. Como esa cosa aberrante que hacen los católicos con el Papa, que le besan la mano, los pies, el anillo, no sé lo que sea. Pero en el sentido bueno, en el sentido ahora con Dios, reconociendo que somos pequeños. Para mí proscuneo es reconocer que yo soy pequeño ante Dios. Y la otra palabra es latreu. Latreuo. Latreu es reconocer el honor de Dios, rendir homenaje a Él. Con proscuneo yo veo mi pequeñez. Con latreu yo veo la grandeza de Dios. Reconozco la grandeza de Dios. Le rindo homenaje a Dios. Nosotros nos fuimos creados, nos fuimos diseñados para pedir cosas a Dios. No, podemos hacerlo y está bien que lo hagamos, pero nuestra función principal, nuestro propósito más grande, es que fuimos creados para dar, no para pedir, fuimos creados para dar. Y la adoración es dada de nuestra parte a Dios. No le podemos dar ¿qué le podemos dar a Dios? Si Él lo tiene todo. Lo único que podemos darle a Dios es lo que Él en sus planes estimó conveniente para nuestra existencia. El propósito que tenemos, adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Ahí está la gran disyuntiva, el gran problema de las iglesias, que todos saben que tenemos que adorar a Dios, todos lo saben, ninguno lo discute. Tenemos que adorar a Dios. Claro, perfecto. El problema está en cómo lo hacemos. Eh, la Biblia habla siempre de lo que es aceptable ante Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde por ejemplo Caín y Abel, vemos una ofrenda que ofrece Caín, que ofrece Abel, que fue aceptable ante Dios. Y de ahí se sigue, de todas las cosas. Levítico le da mucho a lo que es aceptable ante Dios, lo que es dolor fragante, hasta que finalmente en el Nuevo Testamento vemos que hay muchas cosas que son buenas y agradables ante Dios. Eh, yo creo que hay por lo menos tres planos, compartiendo lo que decía el libro de la adoración.
Una forma de adorar es mostrar la misericordia de Dios, cómo Dios nos tiene compasión y cómo eso lo podemos demostrar al cuidar al prójimo. Mira, la primera forma que te digo de adoración no es tanto de adorar a Dios, sino que es mirando los lados. ¿A quién está al lado tuyo? Ayudar al prójimo, evitar que él caiga, no ser de tropiezo para él, llevarlos al Evangelio, ayudar al que tiene necesidad, al que está en pobreza, ayudar al que está débil, desanimado. Esa es una forma de animar a Dios. O sea, no, de adorar a Dios, animar al prójimo. Mira, vamos a Romanos 15. En la carta que escribe Romanos 15, o sea, la carta que escribe Pablo acá en Romanos 15, en los versículos 14 al 16. Acá te está explicando cómo llevar a otra persona al Evangelio y hacer así el mejor bien para esa persona es una forma de adoración a Dios. En otras palabras, el evangelismo adora a Dios. Romanos 15, 14 al 16. 15, 14, acá estoy. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esto es llamar la atención, decir la verdad, poner la verdad de la palabra del Evangelio en la mente de esas personas, hacerles notar que hay cambios que tienen que tener, amonestarlos. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable a Dios. Esa es la idea de hacer que otra persona pueda llegar a ser una ofrenda a Dios. Así como en Levítico se habla mucho de la ofrenda agradable a Dios, acá se va a hablar también de que nosotros a través del Evangelio, llevando a otras personas, ellas puedan ser ofrenda a Dios. También podemos mostrar lo que es bueno y agradable ante Dios. Por ejemplo, en Efesios 5 se habla de que andar en luz, tener un buen comportamiento, seguir los pasos de Jesús, es bueno y agradable ante Dios. Y en 1 Timoteo 2 se habla de que orar por las autoridades, por aquellos que están en eminencia en nuestra nación, es algo bueno y agradable ante Dios. Y eso es también adoración. La adoración tiene que ser algo bueno y agradable ante Dios. Y una tercera forma, la primera forma, ¿cuál era? Mostrar la misericordia de Dios. La segunda forma es mostrar lo bueno y agradable de Dios, hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y la tercera forma es mostrarle el agradecimiento y mostrarle alabanza a Dios. Ya, estaban las dos primeras, que eran para los lados, el prójimo, cuidar a él, hacerle bien. Pero ahora está esta vez vertical, hacia arriba, que es decirle a Dios que Él es grande, decirle que eres digno de adoración. Manifestar esa adoración con todo nuestro corazón que arde ante la palabra y que inevitablemente nos dice que tenemos que adorar a Dios. Mira Hebreos 15. Este tratado, algo así que muchos discuten quién es el autor. No voy a entrar en esa discusión ahora. Pero en Hebreos 13, versículo 15, mira, la adoración ¿a quién? A Dios. ¿A través de qué? De adorar a Dios. Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, alabar a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero mira, sorprendentemente lo que pasa en el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y ahí están las dos cosas, tanto de alabar a Dios, también como de ayudar al prójimo. Adoramos a Dios de esas dos formas también, tanto verticalmente como horizontalmente. Eh,
Cuando se habla de este sacrificio vivo y agradable a Dios, ahí en Romanos 12 del 1 al 2, donde dice, por tanto os ruego, o así que, hermanos, os ruego por qué cosa, por las misericordias de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, ahí está la palabra agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eh, Frente a todas las misericordias de Dios, yo adoro a Dios. Y ahí está la cosa. Primeramente yo tengo que comprender qué es lo que hizo Dios en mi vida para poder adorar a Dios. Finalmente los primeros 11 capítulos de Romanos nos muestran las misericordias de Dios, todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos ha unido ahora para que podamos ser con la sangre de Jesucristo un solo cuerpo, donde podemos presentar este cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Eh, quiero entonces hacer un énfasis acá, mostrar esto grandemente, que como consecuencia de la obra de Dios, adoramos a Dios. Como Dios obró en nosotros, nosotros lo adoramos a Él. No adoramos a Dios para que Él obre en nuestra vida, sino que adoramos a Dios porque Él obró en nuestra vida. El asunto acá es entender que antes de cualquier obra que yo haga, tengo que entender cuál es la buena obra que Dios ha hecho. Y entendiendo eso, yo voy a poder saber qué es lo bueno y agradable ante Dios. Primero, Dios obra. Ahí está lo primero. Primero, Dios obra. Segundo, adoramos a Dios. Y tercero, trabajamos por la obra. Son esas tres cosas. Primero, obra Dios. Segundo, adoramos a Dios. Tercero, obramos nosotros. Pero cuando nosotros vemos que Dios obra y luego nosotros obramos, se pierde esa adoración, se pierde la prioridad. Primero tiene que ser este reconocimiento de la hermosura, de la grandeza de Dios. Vamos a Lucas. Lucas 10. En Lucas 10, ¿dónde está? Versículos 38 al 42, vamos a ver dos ejemplos de mujeres que respondieron a Dios, entendiendo que ante Dios tenían que hacer algo. Una de ellas dijo, ahí está Jesucristo, debo hacer algo ante Él. Y la otra mujer dijo exactamente lo mismo, ahí está Jesucristo, debo hacer algo ante Él. Pero miremos la diferencia de prioridades que ambas tomaron. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada, ahí está hablando de Jesús, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Versículo 39. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Quería estar con él, quería escucharlo a él. Por ahí parte la adoración verdadera. María verdaderamente adoró al ponerse a los pies de Jesucristo y escuchar la voz de Jesucristo. Marta trabajó. Nota que la intención de ambas es buena. Pero ¿qué pasó con Marta? Ella puso primeramente el trabajo. María puso primeramente la adoración. Y luego quizás trabajó.
Sí, pero el tema está en eso. Nosotros como siervos, como cristianos, como personas, tenemos que primeramente adorar a Dios y en segundo lugar, trabajar para la obra del ministerio. Por ejemplo, si vemos Juan 12, de los versículos 2 al 8, vemos que esta misma mujer, esta misma María, ofrece ahora su cabello, la gloria de la mujer, lo más hermoso que se podría decir que tenía una mujer para limpiar lo más, o por decirlo de alguna forma, lo menos digno que tenía un hombre, lo que se llenaba de tierra, lo que se llenaba de mugre, que eran sus pies. Y ella con su cabello limpia los pies de Jesucristo con el perfume más caro que costaba un año entero de trabajo. Ella no se preocupó de, por ejemplo, usar este perfume, venderlo y dárselo a los pobres, ese dinero. Por ejemplo, Judas ve a esta mujer y dice eso. ¿Por qué no vendieron ese perfume y dieron el dinero a los pobres? ¿Por qué? Porque Judas está preocupado de trabajar, está preocupado de hacer cosas. En cambio, María estaba preocupada de adorar a Dios. Ella ve eso, Judas ve el trabajo, ve esa prioridad y finalmente vemos las consecuencias. Pero en cambio María adoró. María escogió la buena parte. Ahora bien, ya cerrando con esto. Como iglesia, ¿qué parte estamos escogiendo? Como grupo de plantación de iglesia, ¿qué parte estamos escogiendo? Como la obra de Nos, ¿qué parte estamos escogiendo? ¿Simplemente trabajar, hacer muchas cosas? ¿O queremos adorar a Dios con lo que hacemos? Que nuestra vida entera sea de eso. Mira, yo quiero nuevamente leer un poco de este libro. Eh, lo iba a resumir en mis palabras, pero no, lo voy a leer de acá mismo. Dice, trágicamente, la adoración se ha perdido en gran parte entre toda la actividad que hace la iglesia. Hace unos años leí un relato en un periódico acerca de un grupo cristiano de un suburbio pudiente de Boston, esto es Estados Unidos por si acaso. Los anfitriones habían abierto las puertas de su suntuosa casa a los amigos y familiares, quienes se habían reunido a celebrar el nacimiento del primogénito. Mientras el grupo circulaba por ahí y las personas pasaban un tiempo maravilloso comiendo, bebiendo, celebrando, disfrutando, alguien dijo, por cierto, ¿dónde está el bebé? El corazón de la madre saltó e instantáneamente abandonó la sala y corrió rápidamente a la habitación principal, donde había dejado al bebé durmiendo en medio de la inmensa cama. El bebé estaba muerto. Se había ahogado por los abrigos de los invitados. A menudo pienso en este evento y lo relaciono con la forma en la que el Señor Jesucristo es tratado por su propia iglesia. Supuestamente estamos ocupados celebrándolo, cuando en realidad Él es ahogado por los abrigos de los invitados. Yo cuando escuché esa ilustración por primera vez se me puso la piel de gallina porque es cruda, es algo duro lo que está contando, que es una historia que él leyó en un periódico, no es una cosa de un cuento. Y a mí, teniendo al Esteban, mi hijo bebé, es como terrible, es como a mí me estremeció cuando escuché esa historia por primera vez. Y la idea finalmente, más allá de eso, de cuidar a nuestro hijo, la idea está en adorar a Dios. De que si vamos a celebrar a Jesucristo que ha resucitado, no lo ahoguemos con los abrigos de los invitados, no lo ahoguemos con tanta actividad que hacemos, con tanta cosa, tanto ministerio, tanta división en la iglesia, tanta programación. La idea es la de que estamos programados, estamos planificados para adorar a Dios y entendemos que el programa sigue esta forma. Y finalmente no es algo de nuestro corazón que sale esa adoración a Dios. La adoración debe ser siempre como Dios la pide. Debe ser amar al prójimo. Debe ser cuidar de él, mostrarle el Evangelio. Debe ser hacer lo que es bueno y agradable ante Dios. No solamente el domingo, toda la semana.
No solamente el sábado que nos reunimos nosotros, sino toda la semana. Y también, finalmente, mostramos gratitud, mostramos alabanza a Dios. No solamente el domingo, con toda nuestra vida, en todo momento. No nos llenemos tanto de actividad, eso es lo que yo puedo concluir ahora, sino que llenémonos de adoración a Dios. Que nuestra vida, que lo que vayamos a conversar hoy día, después de este tema, sea para adoración a Dios. No busquemos tanto seguir un programa y seguir los planes para que la obra crezca, no, sino que busquemos que adoremos a Dios los que estamos acá. Y el Señor dará a su tiempo los frutos, producto de un grupo de hermanos que se reúne para adorar a Dios y que vive para eso. Así que hermanos, lo voy a dejar la grabación hasta acá y quiero también conversar algunas cositas con ustedes.